Muy buenas familia, Dios les bendiga, estamos aquí nuevamente para continuar con este capítulo 7, ¿verdad? De el libro de Juan, recordando que estamos en esta jornada del Evangelio de Juan y nuestra meta es poder estudiar hasta el final de este libro maravilloso y poder extraer las verdades bíblicas que existen en este libro tan maravilloso. Ok, espero que podamos entender todo lo que Dios nos prepara en esta tarde para mí, para ustedes, a lo mejor es de día o de noche, pero que sea de bendición para sus vidas. Antes de iniciar, como siempre, oremos al Señor pidiendo su dirección. Padre eterno, bendito Creador del universo y Señor nuestro, te bendecimos en esta tarde, Señor, en este día. Pedimos, Señor, únicamente tu iluminación, Señor. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo y ayúdanos a poder entender tus palabras, oh Dios. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que tú crezcas, Señor, y que cualquier otro disminuya, Señor, en esta tarde y aprendamos mucho de ti, oh Dios. Danos de beber de tu agua. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu y todo aquel que escuche este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo pueda edificarle y pueda iluminarlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como nos quedamos en el video anterior, ¿verdad? Nos quedamos en el versículo 31 y deseamos poder continuar hasta el final del capítulo 7 en esta tarde, ¿ok? Entonces, antes de comenzar con el 32, creo que sería interesante leer nuevamente el 31 para poder nuevamente tener un poco fresco el contexto de los que estamos hablando, ¿ok? Dice el 31, pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales de las que éste ha hecho? Recordando que los que están hablando aquí son los judíos que estaban en la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Ya explicamos esa fiesta en qué consistía, era una fiesta de 7 días, donde las personas hacían cabañas, hacían tiendas de acampar y se quedaban durante esos días recordando el tiempo que sus antepasados, el pueblo de Israel, estuvo en el desierto viviendo en esas tiendas. ¿Okay? Entonces era una celebración anual de las más importantes. Y Jesús había ido a esa celebración y estaba exponiendo, estaba hablándoles, estaba enseñándoles de las palabras de Dios. Y las personas estaban dialogando y diciendo estas cosas. ¿Ok? Ese es el contexto. Entonces continuamos con el 32, que todavía estamos dentro de ese mismo contexto de la fiesta de los tabernáculos. Dice que los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que les prendieran. ¿Ok? Esa palabra alguaciles vamos a resaltarla y vamos a quedarnos con esa palabra porque es importante más adelante para entender algunas cosas. ¿Ok? Entonces los fariseos, recordemos que los fariseos querían prender y matar a Jesús, pero no lo habían hecho todavía porque algo los impedía. Y ese algo era la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, porque aún no era el tiempo de que Jesús fuese arrestado y fuese crucificado, fuese muerto a manos de ellos. Pero debajo de la presión que ellos sentían, recuérdese que en esa fiesta de los tabernáculos, por las palabras de Jesús, la multitud comenzó, una parte de la multitud comenzó a gustar lo que estaban oyendo y estaban diciendo, bueno, pero este puede ser el Cristo, puede ser el profeta. Y presionados por esa multitud es que los fariseos deciden mandar a prender a Jesús enviando a estos alguaciles. Los alguaciles eran como una guardia del templo. ¿Okay? Fíjense que está escrito que los fariseos y los principales sacerdotes enviaron a estos alguaciles. Entonces estos alguaciles eran como eso, como una policía del templo. ¿Okay? Y enviaron a esta gente para prender a Jesús. 33 dice, entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros. Después voy al que me envió.
Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. ¿Ok? Esas palabras fueron de Jesús. ¿Por qué que Jesús está diciendo? Él está anunciando nuevamente su muerte, la proximidad de su muerte. Muchas veces Jesús hizo eso, tanto con sus discípulos como las personas. No es que, ya lo hemos mencionado aquí, no es que la muerte le sorprendió a Jesús, no es que Jesús no sabía que iba a morir en la cruz, siempre lo supo. Y él decía, en poco tiempo no estaré más con ustedes. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Esa palabra a mí me inquieta bastante. Y se los digo por qué. Nosotros podemos encontrar a Jesús en este momento. La oportunidad de encontrar a Jesús es hoy. La oportunidad de poder buscar, de poder aprender, de poder salvarnos a través de su sacrificio es hoy. Habrá un momento donde no existirá más esa oportunidad. Y esa oportunidad también, infelizmente, no son todos los que la tomarán. Habrá gente que por la dureza de su corazón, por la incredulidad de su corazón, no recibirá estas buenas de salvación y no podrán estar donde Jesús estará. Donde Él dice que estará aquel que lo envió. Él regresará a aquel que lo envió, o sea, al Padre, hablando de su inicio, de su lugar celestial. Él regresará al Padre, Él regresará al cielo. Y estos fariseos y las personas de duro corazón incrédulas no podrán ir a este lugar. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a estos fariseos, a esta gente también. Muchos de ustedes no podrán ir. Y eso duele muchísimo el corazón porque sabemos que hoy en día muchas personas se pierden diariamente y se van a una eternidad sin Jesús. Y eso duele en el corazón, da una tristeza profunda saber que hay gente. Y es por eso que necesitamos esforzarnos en compartir la palabra de Dios con las personas que están a nuestro alrededor. A veces pensamos que no tenemos el impacto necesario, pero recordemos que la obra es de Dios y no nuestra. Nosotros apenas somos un instrumento de Dios. A veces pensamos que el amigo de nuestro trabajo, que el pariente, que el familiar cercano no nos va a oír, no nos va a creer. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es ser instrumento de Dios, y el trabajo de convencerlos es de Dios. Claro que va a depender también del recipiente de ellos, de su dureza o de su disposición de creer en estas palabras y del tiempo también, porque sabemos de que hay personas que son incrédulas en un momento, pero al pasar del tiempo, el trabajo de Dios en sus corazones va convenciéndolos y va conquistándolos. Como leímos un versículo pasado, Dios nos atrae con lazos de amor y su paciencia y su benevolencia y su misericordia es grande. Él dice que Él es tardío para la ira y grande en misericordia y en bondad. ¿Y mi gente? Dice 35. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este, que no lo hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar entre ellos? ¿De qué están hablando esta gente? ¿No? ¿Qué es eso de la dispersión? Ellos no estaban entendiendo muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Okay, hemos visto eso muchas veces, como la persona natural, el hombre natural, no tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Entonces no le entendían muy bien a Jesús. ¿Y qué es esto de que tal vez Jesús estaba diciendo de que se iba a los griegos? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es la dispersión? Recuerdan que ya hemos hablado de eso. El pueblo judío fue exiliado en dos oportunidades, ¿verdad? En dos oportunidades. En el año 735, pero la memoria me falla. Primero, las 10 tribus del norte fueron exiliadas para el imperio de Asiria. ¿Okay? Y después las otras dos tribus, las tribus de Judá y de Benjamín, fueron llevadas cautivas al imperio babilónico. ¿Okay? El imperio babilónico, eso pasó en el 586 aproximadamente.
Y después esas dos tribus que fueron al imperio babilónico después de 70 años regresaron, algunos, no todos, regresaron nuevamente a Jerusalén, a Israel, por una promesa de Dios para poder reconstruir la ciudad. Eso ya pasó en el 417 por ahí más. ¿Ok? Entonces, muchos judíos aún quedaron dispersos en diferentes partes de la tierra. No todos fueron los que regresaron a Jerusalén. Después también los griegos y los romanos de una cierta forma conquistaron Israel y algunos de los judíos huyeron nuevamente de Israel y fueron dispersos nuevamente a otras partes. Recordemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el pueblo de Israel era sujeto al imperio romano. Entonces existían muchos judíos israelitas que estaban en varias ciudades griegas, en varias ciudades romanas y vivían en esos lugares. Entonces es de esa dispersión de esos griegos que ellos estaban haciendo mención. Continuamos. Dice, ¿qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté vosotros no podéis ir. No entendí. 37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Versículo 39. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces vamos a marcar todo eso y vamos a pararnos algunos minutitos para explicar por qué tiene importancia y necesitamos hacerlo. Quiero apoyarme de un comentario para poder entender esto de que Jesús habló, porque él está mencionando que la Escritura mencionó una palabra, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces entendamos un poco el contexto y cuándo y dónde fue escrito eso que Jesús mencionó. Fíjense lo que dice aquí un comentario bíblico. Dice, desde unos cuantos siglos antes de Cristo se había desarrollado la tradición de que en los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, que es el contexto que estamos hablando, ¿verdad?, un recipiente de oro que se llenaba con agua del estanque de Siloé era llevado de regreso al templo por el sumo sacerdote en una procesión festiva. Tan pronto llegaba la procesión a la puerta del agua en el lado en el lado sur del atrio interior del templo, se oían 3 toques de trompeta para marcar el gozo de la ocasión, y el pueblo recitaba Isaías capítulo 12 versículo 33, que dice, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. O sea, esto de que Jesús está mencionando aquí está escrito en Isaías capítulo 2 versículo 3. ¿Ok? Entonces, lo que pasaba en esta fiesta de los tabernáculos, que no podemos ver aquí en la Biblia porque no está escrito, es que ellos tenían un ritual. ¿Ok? En ese ritual era llevado un recipiente de oro, ¿verdad?, lleno de agua, y era pasado en una procesión, y cuando llegaba a cierto punto ellos cantaban y exclamaban este versículo de Isaías que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación, y después cantaban otros salmos. ¿Okay? Entonces eso es lo que se acostumbraba a hacer en la fiesta de los tabernáculos. Entonces eso que no podemos verlo aquí en la Biblia, pero sí lo podemos ver en los comentarios bíblicos, nos ayuda a entender de que Jesús aprovechó este ritual, y en ese momento de ese ritual es que Jesús dijo lo que dijo ahora. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, ¿verdad?
Ahí podemos entender por qué que Jesús dijo eso, porque está aprovechando esa ceremonia ritual del agua. El agua, recordemos que es símbolo de purificación, de lavado y todo eso. Entonces, se citaba también este versículo y él aprovechó para poder enseñar. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y él decía de que esa agua viva, esos ríos de agua viva, él era esa agua. Y alguno que pudiese beber del agua que él ofrecía no tendrá sed jamás. Un mensaje muy parecido, ¿verdad?, al capítulo 4 con la mujer samaritana, que también ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto aquí, ¿verdad? El mensaje es muy parecido. Él se presenta como el agua de vida eterna, el agua donde todo aquel que beba no tendrá sed jamás. ¿Ok? Y el mismo Juan, el escritor de este libro, hace también una interpretación sobre esta agua viva que es Jesús, pero que viene sobre nuestras vidas en forma del Espíritu Santo. Voy a leer nuevamente el versículo 39. Dice, pero él decía esto aquí ya es un comentario del propio Juan, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¿Cómo entendemos esto? Recordemos que cuando Dios hizo todas las cosas en el Génesis, nos dice de que el Espíritu Santo se paseaba sobre sobre el ras de las aguas, ¿ok? Sobre la superficie de las aguas, perdón. Y que tanto en los profetas, en los reyes, como en los sacerdotes, el Antiguo Testamento nos menciona de que ellos serán ungidos y que el Espíritu Santo habitaba en sus corazones. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba en todas las personas. ¿Okay? El Espíritu Santo no habitaba en todas las personas. El Espíritu Santo habitaba dentro de aquellos que habían sido ungidos para realizar una cierta función o oficio. En este caso eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Okay? Por ejemplo, David, que fue rey de Israel, él fue ungido por Dios y el Espíritu Santo habitaba en él. Tanto así que cuando él pecó, recordemos su pecado grave que hizo de adulterio y de matar a una persona, él se arrepintió y su oración de arrepentimiento, que lo vemos en el Salmo 51, por ejemplo, él clama y dice, Dios, no tires de mí, no saques de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Era un clamor de David que no quería perder el Espíritu Santo que habitaba en su corazón, ¿ok? Porque era algo que no era dado para todos. Ahora, en el Nuevo Testamento, o sea, nosotros en el Nuevo Testamento ya es diferente. Y el propio Juan está enseñándonos esto. Dice que el Espíritu Santo no había sido dado todavía. ¿Cómo así no había sido dado? O sea, no había sido dado para todos en forma de derramamiento en nuestros corazones. ¿Okay? El Espíritu Santo comenzó a habitar en nuestro corazón a partir del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cristo murió, resucitó. Cuando murió, resucitó, la obra de expiación, de redención fue completa. Días después, así como Jesús había prometido, Él envió el Espíritu Santo para todos. Él dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré mi Espíritu Santo para que vivan dentro de ustedes y Él les enseñará y les recordará todas las cosas. Eso pasó días después en la fiesta del Pentecostés, que está descrita en el libro de Hechos capítulo 2, donde nos dice que Dios derramó de su Espíritu sobre todas las personas que estaban reunidas en ese momento y ellos comenzaron a hablar en lenguas, que era una señal
y del recibimiento del Espíritu Santo en ese momento específico y puntual. Y a partir de ahí, todas las personas que creyesen en Él, era dado ese Espíritu Santo que había sido prometido, y ese Espíritu Santo habitaría a partir de ese momento en el corazón de todos los creyentes, no apenas de los sacerdotes, ni de los profetas, ni de los reyes como era antes, sino que todas las personas recibirían ese Espíritu Santo y moraría dentro de su corazón. Entonces nosotros hemos creído, nosotros que hemos humillado nuestras vidas, nosotros que hemos rendido nuestras vidas al señorío de Cristo, nosotros que hemos colocado nuestra vida al servicio de Dios, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones constantemente, y Él nos direcciona, Él nos guía, Él nos ilumina, Él nos ayuda, Él nos aconseja. Él es el consolador en nuestras vidas que el propio Jesús dio para que nos auxilie y nos ayude. ¿Amén? Entonces, hasta aquí el versículo 39 de esto que Jesús está hablando. No sé si les quedó un poco confuso, a lo mejor me enredé un poco. Me lo cuentan después y se los puedo explicar después con más calma si fuera necesario. ¿Okay? Versículo 40, continuamos. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Versículo 43. Así que suscitó una división entre la multitud por causa de él. Ok, vemos que hay gente en la multitud que ignora de dónde es Jesús. Realmente la Biblia dice de que el Cristo o el Mesías vendría necesariamente de la casa de David y tendría que necesariamente nacer en la ciudad de Belén. Ok, y tendría que ser descendiente de David porque heredaría el trono de David perpetuamente. Y Jesús es justamente eso. Entonces esta gente, el problema de esta gente era la ignorancia que tenían con respecto a Jesús. Ellos simplemente decían: no, este hombre no vale, este hombre no es vale porque él es de Galilea. Y la Biblia nos dice de que el Mesías vendría de Judá, de Belén y de la casa de David. Y es verdad, pero es que Jesús no era de Galilea. Jesús vivía en Galilea, que es diferente. Recordemos que Jesús nació en la ciudad de Belén. Jesús era descendiente del rey David, tanto por María como por José. ¿Okay? Y Jesús se mudó a la ciudad de Nazaret, que queda en Galilea, y habitó en esa ciudad, creció en esa ciudad, y su ministerio se desenvolvió en Galilea. Pero él era originario de Belén y él es de la casa de David, así como la palabra decía que el Cristo tenía que ser. ¿Okay? Entonces, sí, Jesús cumplía todos los requisitos proféticos al respecto del Cristo que había sido mencionado en las Escrituras. Pero esta gente simplemente no querían saber mucho, ignoraban y no querían mucho y ya lo descartaban porque decían que él era de Galilea, entonces él no podía ser el Cristo. Versículo 43. Así que suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles, acuérdense de esa palabra aquí que dijimos al comienzo, aquí iba a ser importante. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos. ¿Okay? Recuérdense que en el primer versículo que hablamos, los sacerdotes y los fariseos enviaron a estos alguaciles para prender a Jesús. Estos alguaciles regresaron a ellos con las manos vacías. Ellos fueron con una misión. Su misión era ¿qué? Prender a Jesús. Regresaron con las manos vacías y le dijeron esto. Y esto le dijeron:
¿por qué no trajisteis? ¿Por qué no trajisteis a Jesús? Cuando llegaron sin Jesús, dijeron, pero bueno, muchachitos, no los enviamos nosotros a que trajeran a Jesús. ¿Por qué que no los trajeron? Fíjese la respuesta de los alguaciles. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Esta policía, digamos, estos guardias entrenados, estos guardias del templo que fueron enviados con una misión, una única misión, prender a Jesús, cuando llegaron cerca de Jesús y escucharon las palabras que Jesús, escucharon la predicación de Jesús, escucharon la forma en que Jesús se expresaba, esto impactó profundamente sus corazones, los movió en sus fundamentos, al punto que regresaron con las manos vacías y no pudieron prender a Jesús. Y esto es tremendo porque nos habla de la potencia, nos habla del carisma, nos habla de la sabiduría, nos habla de la autoridad que Jesús emanaba en sus palabras, en su ser cuando él hablaba. Incluso los corazones más duros sentían ese mover de Dios en sus vidas a causa de las palabras de Cristo. Porque Cristo no solamente él era que él decía las palabras de Dios, sino que él era el mismo Dios y sus palabras eran del mismo de Dios. No es que Jesús habla las palabras de Dios, sino que Jesús es la propia palabra de Dios encarnada. Juan capítulo 1, ¿verdad? Ya hemos estudiado eso. Él era el verbo que se encarnó. El verbo es la palabra. La palabra se encarnó en hombre, la palabra de Dios. Y esto es tremendo porque ya lo he dicho aquí antes, yo creo, pero el impacto que eso causaría en las personas, escuchar el propio Dios encarnado hablando, aunque ellos no supiesen que era Dios, aunque ellos no creyesen que era Dios, pero la autoridad, las palabras, la sabiduría, el conocimiento, la humildad, el poder de sus palabras movía a cualquier persona, cualquier autoridad, cualquier ser, no importa lo importante que sea, no importa la autoridad que tuviese, los movía fundamentalmente todo ese ser de ese personaje Jesús, y debe haber sido impactante y maravilloso realmente. Pero ¿sabe la buena noticia? De que a pesar de que nosotros no pudimos estar allí delante de Jesús encarnado, hecho hombre, hablando y enseñando, como me hubiese encantado poder oírlo. Pero no nos tocó estar ahí. Pero la buena noticia es de que un día podremos estar ahí. Tal vez no en el mismo momento, pero podremos estar nuevamente delante de Jesús, o podremos estar delante de Jesús y podremos verlo cara a cara. Esa es la promesa que nos dio. Podremos estar delante de ese Jesús Salvador cara a cara y podremos verle, y podremos tocarlo, y podremos escuchar, y podremos sentir la autoridad, el poder que emana de él, y podremos hacerle preguntas. Ya paró para pensar eso. Yo tengo una lista de preguntas que voy a hacerle y quiero escucharle. Quiero, Jesús, ¿y cómo fue eso? Y cuéntame cuando pasó esto. ¿Qué es lo que Pedro hizo? ¿Qué es lo que Juan hizo? ¿Qué aconteció con estos fariseos? Cuéntame en detalles y seguro que él, siendo ese Dios amoroso y misericordioso, nos contará en detalles y podremos aprender en profundidad su evangelio. Podremos aprender porque Él nos enseñará en detalles todas las grandezas de su poder y de su majestad. Entonces la buena noticia es de que aunque no pudimos estar, podremos hacerlo en el futuro y eso es maravilloso. Es una buena noticia. Es por eso que vale muchísimo la pena, familia, vale muchísimo la pena derramar nuestras vidas y rendir nuestras vidas a aquel que nos amó primero y nos salvó en la cruz del Calvario. Vale mucho la pena. Seguimos porque no quiero demorar más esto. Dice, entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también vosotros habéis dejado engañar?
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes y de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Fíjese la respuesta de estos hombres incrédulos, duros de corazón. Fíjese la arrogancia de sus palabras. Fíjese el orgullo egocéntrico de sus palabras. ¿Eh? Nosotros, los gobernantes y los fariseos, que somos tan conocedores y entendidos, que somos tan inteligentes, no nos dejamos engañar por este hombre y sus palabras. Pero esta gente que es de poco conocimiento, esta gente inculta, esta multitud que no conoce nada, esta multitud tonta, esta multitud idiota incluso, que no sabe nada, ellos sí pueden creer, ellos son malditos, que son, es una palabra muy fuerte, que es condenado, ¿verdad? Pero nosotros, no, nosotros, fíjese la dureza, fíjese la arrogancia de estos hombres. Pero hoy en día vemos eso, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia es fascinante porque las cosas que vemos y leemos y vemos hoy nuestro entorno, las personas que nos rodean, el mundo que nos rodea, vemos que el hombre no ha cambiado mucho. El hombre continúa siendo en esencia el mismo. No es verdad que hay gente que se cree muy inteligente y dice, estos cristianos que se creen esa fantasía, esa fábula del cristianismo que fue inventada por hombres. Pero nosotros no, nosotros creemos en la evolución, creemos en que descendemos de los monos. Eso sí es conocimiento, eso sí es sabiduría, eso sí es inteligencia. Imagínate, ¿dónde llega, ¿no? esa arrogancia al punto de que para ellos es más lógico y creíble de que el hombre descienda de un mono cuando no existe evidencia ni una, ni un científico que se respete de verdad defiende esto, sino que simplemente fue una teoría que muchos quisieron comprar. ¿Para qué? Para no creer en Dios, porque las personas no quieren tener a alguien, a un Dios que les diga qué es lo que tienen que hacer. El problema del ser humano no es intelectual, el problema del ser humano es moral. El ser humano, el hombre, no quiere que haya un Dios que le determine que hay algo bueno y malo y qué es lo que tienen que hacer. Ellos quieren hacer lo que ellos quieran en su dureza de corazón. Es por eso que se inventan esas fábulas y se creen que es más lógico, pero no tienen nada de lógico. Dice, pero la multitud sí, ellos sí, pobrecitos, pobres cholitos, pobres, no entienden nada, ¿verdad? Eso sí, se creen todo, pero nosotros no. Versículo 50 dice, Nicodemo. ¿Recuerdan de Nicodemo del capítulo 3? Él era uno de ellos, estaba dentro de ellos. Él salió y dijo, pero, espera. El que había venido a Jesús antes, dice Nicodemo, y que era uno de ellos, le dijo, ¿acaso juzga nuestra ley un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? O sea, lo que está diciendo Nicodemo, esperen, gente. Pero nosotros tenemos que oírlo, tenemos que analizarlo, tenemos que estudiar sus palabras y analizarlo con las escrituras. Y ustedes no están haciendo eso. Respondiendo ellos a Nicodemo le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? ¿Es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno, el último versículo, se fue a su casa. Fíjese que eso es el resultado o la consecuencia de la arrogancia de estos hombres. Cuando uno es arrogante, cuando uno es soberbio, uno queda completamente cegado delante de las evidencias o delante de la verdad. La dureza del corazón y la soberbia nos deja ciegos y no nos permite ver, repito, las evidencias y la verdad que está delante de nuestros ojos. Estos hombres le respondieron a Nicodemo
con una ignorancia que ellos acusaban a los otros de tener. ¿Por qué? Porque dice, es que tú también eres de Galilea. Dice, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Ellos están convencidos de una verdad que no es verdad. Ellos están convencidos dentro de su ignorancia, de su soberbia, de que ellos poseen la verdad. Que ellos son poseedores de la historia y la verdad. Pero en la realidad no es así. Porque sí, hubo profetas que vinieron de Galilea. Sí hubieron dos, Jonás y Nahum. Hay dos libros en el Antiguo Testamento, llamado el libro de Jonás y el libro de Nahum. Ambos profetizaron contra la ciudad de Nínive. ¿Okay? Jonás es un poco más conocido por la historia de la ballena que se tragó a Jonás y estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Yo creo que todos de alguna u otra forma conocemos esa historia. Bueno, Jonás era de Galilea. Era de una ciudad muy cerca de Nazaret. Y Nahum también era de Galilea. Entonces, sí, habían profetas que surgieron de Galilea. Entonces, estos hombres que se decían muy estudiosos, muy conocedores, muy cultos, muy inteligentes y que solamente ellos tenían la verdad, pues su propia ignorancia, su propia soberbia no les permitía ver que sí existieron profetas que eran de Galilea. Y a pesar de que Jesús, como dijimos anteriormente, él era de Judea, entonces el valor en la profecía de Jesús es que él era de Judá, ¿verdad? Era de Judá, de la tribu de Judá, era de Judea y era de Belén. Pero lo que destacamos aquí es esa soberbia, esa ignorancia de estos sacerdotes que se decían poseedores de todo el conocimiento de la verdad, pero que no eran más que ignorantes, que vivían simplemente de apariencia, que simplemente de apariencia, y que en realidad lo único que ellos seguían, que ellos amaban, era su apariencia, su religiosidad y su posición de élite dentro del pueblo, tanto religiosa como política. Pero no existía en ellos ningún interés verdadero y genuino de conocer la palabra de Dios y de amar a Dios. Y ese era su grandísimo problema. Hombres profundamente religiosos, hombres profundamente soberbios, hombres profundamente amadores de su propia verdad y de su propio Dios que ellos construyeron, pero que estaban completamente ajenos a la verdad de Dios. Y Jesús constantemente los criticó y constantemente les hacía ver en la perdición en que ellos estaban. Muy bien, con eso terminamos este capítulo 7. Creo que ha sido un capítulo bueno. Creo que ha sido un capítulo donde hemos podido esclarecer y entender algunas enseñanzas, algunas verdades de la palabra de Dios. Para mí ha sido muy edificante, pero el próximo capítulo también promete, porque en el próximo capítulo hay historias muy conocidas y muy, muy edificantes, como por ejemplo la mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Okay? Es una historia muy conocida, vista en películas, en series, y seguramente que Dios tiene algo que decirnos y enseñarnos también en esa parte. Muy bien, familia, espero que haya sido de bendición. Entonces nos comprometemos para la próxima clase poder estar hablando del capítulo 8. Bendiciones, chao.